Vamos al texto bíblico para esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, yo siempre digo que esta mañana estaba diciendo en las dos iglesias donde prediqué, que si no hubiera Biblia, si no hubiera palabra de Dios, no habría predicación. La predicación existe porque existe palabra de Dios. Lo primero que el predicador tiene que hacer cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios, porque el mensaje brota de la palabra de Dios, porque el predicador nada más es que un expositor de la palabra de Dios. Cuando un predicador viene y habla y allá por la mitad del sermón se acuerda de la Biblia, él no está exponiendo la palabra de Dios, porque el predicador no llega para hablar sus ideas, sus pensamientos. El predicador tiene el deber de decir lo que Dios está diciendo, y lo que Dios dice está escrito en su palabra. Ahora, en un versículo, cada palabra tiene sentido. Tú no puedes pasar por alto las cosas. Cada palabra tiene sentido. Entonces, mira, vamos a empezar a analizar esta promesa. Primero, dice así: el que tiene oídos. Esta frase no es de Juan, esa frase es de Jesucristo. Porque Jesucristo muchas veces cuando presentaba sus parábolas, antes de presentar la parábola decía: el que tiene oídos para oír. Ahora Juan dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y por qué Juan enfatizan el que tiene oídos para oír? Con toda seguridad, porque hay gente que tiene oídos para cualquier cosa menos para oír. Hay gente que oye y no oye. Hablas y no entienden. Dices una cosa y te entienden todo torcido. O dices una cosa y el otro interpreta mal. ¿Por qué? No tiene oídos para oír, tiene oídos para otra cosa, no para oír. Y aquí Juan lo que va a decir a continuación es algo muy solemne y dice: mira, esto no es para todos, es para el que tiene oídos para oír. Y yo espero que todos esta noche tengamos oídos para oír. Quiere decir, tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñanos a entender, ayúdanos a entender, porque a veces no entendemos las cosas. Dios habla y no entendemos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Al que venciere. Si tú agarras una concordancia bíblica y buscas en la concordancia bíblica la palabra vencedor, te vas a asustar con la cantidad de palabras que hay en la Biblia refiriéndose al vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ahora, querido, si la Biblia repite tantas veces la palabra al que venciere, al que venciere, al que venciere, es por una sola razón: la victoria es cierta. La victoria es segura. La victoria no es una utopía, no es una ilusión, no es una mentira, no es una frase humanista. La victoria es segura en Cristo. Por lo tanto, esta noche no hay nada que tú no puedas vencer si crees en la palabra del Señor Jesucristo. No hay nada que no puedas vencer si tienes oído para oír. Estaré predicando por alguna coincidencia a una persona que está esclavizada
de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito pernicioso que nadie sabe. La esposa no sabe, el esposo no sabe, los hijos no saben, nadie sabe. Solo tú y Dios. Y te sientes mal. Y te sientes perdido. ¿Y cuántas veces has llorado y has clamado a Dios? ¿Y cuántas veces te has preguntado, pastor, ¿será que algún día voy a vencer? Pues yo esta noche, en el nombre de Dios, levanto su palabra para decirte, la victoria es segura. La victoria no es una promesa abstracta, la victoria no es una ilusión, no es una utopía, es contundente. Eres vencedor en Cristo. Esta mañana, esta noche puedes ya salir de aquí cantando victoria. En el cielo los redimidos cantarán por los siglos de los siglos el himno de victoria. ¿Y por qué la victoria es cierta? Porque alguien ya ganó la batalla por ti. Alguien ya derrotó al enemigo por ti. Y te digo una cosa esta noche. El enemigo puede tentarte, puede hacer miles de cosas para atraer tu atención. Te puede hacer fantasías y fantasías queriendo traerte a su terreno. Tú simplemente párate y dile, tú puedes hacer lo que quieras para engañarme, para tentarme, pero quiero que sepas una cosa, tú estás derrotado. En la cruz del Calvario, Dios colocó una estocada final en el corazón del enemigo. Hoy día nosotros luchamos con un enemigo derrotado, un enemigo perdido, un enemigo que ya no tiene por qué ganarnos. Yo estaba predicando una noche así, en una iglesia más o menos así, y una señora ya dio un grito atrás, y toda la gente se volvió para mirarla, porque era un grito con una voz que no era una voz natural. Y de repente las personas se dieron cuenta que estaba poseída por el demonio. Y ella agarró un banco así, enorme banco de unos 6 metros, con una fuerza descomunal. Allá en Brasil, madera sólida, madera de ley. Ella levantó la manga así con una fuerza descomunal que no era fuerza de ella, porque ningún ser humano podría levantar una banca de esas. Y desde allá arrojó la banca para mí aquí. Y si yo no me retiro, la banca me golpea y me mata. Miren, la fuerza descomunal, no era ella, era el demonio dentro de ella. Pero lo interesante es que la mujer vino arrastrándose por el suelo así, parecía una serpiente. Sus ojos inyectados en sangre, le salía espuma por la boca y venía arrastrándose, y la gente se asustó, pues se levantó, y yo miraba a todos los lados, ¿dónde están mis diáconos? Mis diáconos estaban corriendo por ahí, pero la mujer venía así arrastrándose, y hablaba una cosa y decía así, yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Sabes, querido? No me gusta ver esas escenas, porque yo creo que nosotros hemos nacido para vivir en compañía del Señor Jesús, no del enemigo. Eso me hace mal, ¿sabes? Yo me siento horrible, no me gusta ver una escena. He presenciado muchas escenas de esas a lo largo de mi ministerio. Y cuando vi que esa mujer avanzaba, pues yo cerré los ojos y dije, Dios mío, ahora, en este momento, es el momento en que vas a manifestar tu poder. Y finalmente, cuando la mujer llegó aquí, se desmayó. Pero esa noche, al pueblo que estaba medio asustado, yo les dije, hermanos, ¿están viendo esa escena triste? Pues eso es todo lo que el enemigo puede hacer. Arrastrarse, amenazar. ¿Qué más te puede hacer? Y yo te digo esta noche, querido, el enemigo no te puede hacer nada. Y si te está amarrando, si te está esclavizando, ten presente que no hay nada en tu vida que no puedas vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El otro día alguien me dice, pastor, yo cuando escucho predicar de la tierra nueva, del cielo, me emociono,
pero al mismo tiempo me desespero porque, pastor, cuando contemplo mi vida, yo llego a la conclusión, yo no voy a llegar, pastor. Ay, usted no sabe lo que hay en mi vida. Yo no sé lo que hay en tu vida, pero yo sé que hay un Dios todopoderoso que ha prometido muchas cosas al vencedor. Y si ha prometido cosas al vencedor es porque la victoria no es ilusión, la victoria es cierta. Y esta noche puedes salir de aquí un victorioso si entregas tu corazón a Jesús. Si le dices, Señor, yo soy débil, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, pero yo te abro mi corazón, entra en mí, en la persona de tu espíritu. Quiero que mi cuerpo sea el templo de tu espíritu. Entra en mí. Y lo que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí. La fuerza que yo no tengo, dámela tú. Y entonces vas a vivir la experiencia que Pablo dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y cuando tú sales por la calle, ya no eres tú el derrotado, aquel pobre hombre, pobre mujer que promete y no cumple. No. Ahora tú ya sales, Cristo vive en ti. Y Cristo no conoce derrota. Cristo es todopoderoso, vencedor de los siglos por los siglos. Ahora tú tienes que reclamar la victoria para ti en Cristo. Pero todo se resume a esa expresión, en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el 2018 y el título de la lección va a ser En Cristo. Es incontable, son incontables los versículos de la Biblia que en Cristo, en Jesús, en Él, en Cristo. Todo el secreto está en Cristo. Mi pregunta es, ¿tú quieres la victoria? Porque tu hogar está destruido por causa de tu carácter y no puedes vencer tu carácter. Y tu carácter está destruyendo a tu esposa, a tus hijos. Y tú quieres cambiar de carácter, pero no puedes porque este carácter está ahí perturbándote la vida. Pues esta noche abre el corazón a Jesús. Y vas a ver que Jesús va a vivir en ti sus grandes obras de victoria. No hay nada que puedas hacer, que no puedas hacer si le entregas la vida a Jesús. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres la victoria, tú quieres todas las maravillas, pero no entregas tu corazón a Jesús. Pastor, ¿y qué quiere decir entregar mi corazón a Jesús? Pues esta noche, cuando termine el mensaje, yo te voy a decir, ¿quieres abrirle el corazón a Jesús? ¿Quieres que Jesús entre en tu vida? Entonces levántate y ven aquí. Y en ese momento levántate y ven. No te quedes sentado, no te quedes con miedo, no vuelvas a la casa diciendo, ay, que tuve pena de ir adelante, ay, me dio miedo. ¿Miedo de qué? Jesucristo es todo en tu vida. ¿Tienes miedo de entregar el corazón a Jesús? ¿Por qué? Bueno, pero estoy empezando mi sermón recién, porque el texto dice así, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. El árbol de la vida, queridos, estaba en el jardín del Edén. Adán y Eva comían del árbol de la vida y esa era garantía de vida eterna, porque el árbol de la vida, dice en Apocalipsis, vamos a leer ese texto más tarde, es para la sanidad de las naciones, para la vida eterna de los pueblos. Los que comen del árbol de la vida nunca morirán. Después de la entrada del pecado, ustedes saben que Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén. ¿Por qué? La propia Biblia explica. Dice, porque si se quedan, van a comer del árbol de la vida, porque está a la mano de ellos. Y si siguen comiendo el árbol de la vida, no van a morir. Pero ahora son pecadores. Iban a vivir eternamente, pecadores. Tú ya pensaste cómo sería la vida eterna con pecado. Tendrías que estar siempre despidiendo a tus seres queridos, siempre con cáncer, siempre con violencia, con injusticia, porque todo eso es consecuencia del pecado. Lo que nos anima hoy es saber que toda esta miseria del mundo va a acabar,
que Cristo está volviendo y va a colocar un punto final al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la traición, al sufrimiento, a la desesperación. Jesús va a colocar un punto final en todo. Eso nos anima. Pero si el hombre hubiera tenido acceso después del pecado al árbol de la vida, no moriría y viviría eternamente sufriendo, eternamente vacío, eternamente desesperado. Eso no sería vida. Por eso Dios dijo no, para que no echen mano del árbol de la vida y sigan viviendo, van a salir del jardín del Edén. Porque te digo, después de la salida, después de la entrada del pecado, la muerte se ha transformado en una bendición para el ser humano. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los que de aquí para adelante mueren en Cristo Jesús. Morir no es problema, morir en Cristo Jesús no es problema. Ahora, morir sin Cristo Jesús, eso es terrible. Por eso, entrégate a Jesús, acepta a Jesús. El otro día alguien dice: pastor, pero es que yo no fui adelante porque pastor, yo no quiero cambiar de religión. ¿Pero de qué religión te estoy hablando? Yo te estoy hablando de tu vida, yo te estoy hablando de tu hogar, de tu familia, de tus sueños. Y cuando te digo entrégate al Señor Jesucristo, te estoy diciendo entrégate a la vida, no te estoy diciendo cambia de religión. No tengas miedo de entregarte al Señor Jesucristo, de darle tu corazón a Él. Pero ahora vamos a entender algunas cosas más. Mira, para eso vamos a leer Apocalipsis, donde encontramos de nuevo al árbol de la vida en el capítulo 22, cuando ya Jesús ha vuelto a la tierra, o está volviendo, ya después de todo, acabó el pecado y todo. El capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio. Ya estamos en la tierra nueva. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahora, date cuenta una cosa: el árbol de vida, el árbol de la vida, el que come sus hojas no muere. Pero aquí Juan ve un río de agua de vida. Hay un río de agua de vida, hay un árbol de vida. Vamos a seguir entendiendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal. Y ese río de agua de vida salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí salía el río de agua de vida. ¿Y qué es lo que alimenta al árbol de la vida? El río del agua de la vida alimenta al árbol de la vida. El árbol de la vida no es árbol de la vida porque sus hojas son mágicas. No tiene ningún poder el árbol en sí. El árbol de la vida recibe vida del río del agua de la vida. Y ese río del agua de la vida viene ¿de dónde? ¿Nace dónde? En el trono de Dios. En otras palabras, la vida no viene del árbol, la vida viene de Dios. La vida viene de Jesucristo. La vida viene del Cordero. Por eso, no te canses de predicar de Jesucristo. No te canses de enaltecer a Jesucristo. Él es la vida eterna. El árbol es un instrumento. El agua es un instrumento. Pero de donde viene la vida es del Cordero. No dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, acepta a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? En lugar de pensar en Jesucristo, de entregar el corazón a Jesucristo, estamos más preocupados con el árbol de la vida. Cuando el árbol de la vida es un instrumento. Porque el árbol de la vida recibe la vida del agua de la vida. Y el agua de la vida nace del Cordero y de Dios el Padre. Viene del trono de Dios. El origen de todo está en Cristo. Los seres humanos somos muy fáciles de estar preocupados con detalles exteriores. Detalles exteriores, y nos olvidamos de la columna vertebral
del evangelio que es Cristo. El otro día alguien me dice así: pastor, ¿por qué usted no predica el evangelio eterno? Pero querido, la sierva del Señor dice: el evangelio eterno es la justificación por la fe. El evangelio eterno es eterno porque viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, y es el mismo evangelio. Por eso es eterno, no cambia. Se manifestó de manera visible en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. ¿Y para qué? Para devolverle vida. ¿Y cómo se manifestó? Un cordero murió y su sangre se derramó. Ese cordero simbolizaba a Cristo, que un día derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Y ese evangelio eterno pasó toda la historia de Israel, porque cuando los israelitas ofrecían un corderito todos los días, esos corderitos simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después Jesucristo en persona, el Cordero de Dios, vino y murió en la cruz. El evangelio eterno tiene como centro de su mensaje y de su predicación a Cristo Jesús. Por eso ese evangelio. Cuando tú te sales de la columna vertebral y te pierdes en los detalles exteriores, estás olvidando lo que es el verdadero evangelio eterno. ¿Qué cosa es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Es simple. Tú estás perdido. Tú no tienes fuerzas. Tú puedes intentarlo, pero nunca lo vas a lograr. Tú eres hombre, tú eres pecador. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero pastor, esa no es una buena noticia. Claro que no. Pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio viene y te dice: tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces, tercera noticia: ya que tú no puedes y Dios sí puede, entonces entrégate a Jesús. Ven a Jesús, ríndete a Jesús. Y yo te digo una cosa esta noche, querido: si tu hogar está destruido, si cuando llega la noche tú no puedes dormir, te revuelcas en la cama y te sientes perdido, si tienes problemas con tus hijos porque tus hijos han crecido y se han metido a las drogas, a la delincuencia, y tú no sabes qué hacer como padre, como madre para ayudarlos, si estás sin empleo, estás sin documentos, si estás atollado en deudas y para remate te enfermas y no tienes seguro de salud y los remedios son caros y no tienes dinero y ves a tu hijo sufriendo, enfermo, y no sabes cómo ayudarlo, yo tengo una buena noticia: ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Pastor, ¿ahí va a cambiar todo? Tal vez sí, tal vez no, pero con toda seguridad va a cambiar tu corazón. Ya no vas a vivir desesperado pensando se acabó la vida. No, no, la esperanza va a nacer en tu corazón, y con esa esperanza vas a ser capaz de enfrentar las luchas de la vida y vas a vencer. Por eso Apocalipsis dice: al que venciere. Porque vencedores son los que confiaron en Cristo. Vencedores son los que se entregaron a Jesús. Vencedores son los que se rindieron a Jesucristo. El árbol de la vida no es un árbol, es un instrumento. El verdadero árbol de la vida, la verdadera vida, viene de Jesús, del trono de Dios. Y cuando aquí en la promesa del Apocalipsis es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, en realidad la promesa es la siguiente: al que venciere le voy a dar el privilegio de andar conmigo para siempre a mi lado. Por eso Juan en mismo Apocalipsis ve que en el cielo ve al Cordero de Dios y todos los redimidos siguiendo al Cordero. Y dice que los siguen de día y de noche. ¿Por qué los siguen en el cielo de día y de noche? Porque en la tierra aprendieron a seguirlo de día y de noche.
Si no aprendes a seguirlo en la tierra de día y de noche, ¿cómo lo vas a seguir en el cielo de día y de noche? Pero para seguirlo, primero tienes que rendirte, primero tienes que entregarte, primero tienes que decirle: Señor, yo creo en ti, yo te necesito en mi vida. Señor, enséñame. Ahora viene una pregunta: pero pastor, si Jesús está en el cielo, ¿cómo es que yo me entrego a Él? ¿Cómo es que yo vivo con Él? Porque Él está en el cielo. ¿Tengo que hacerlo solo en mi mente? No en tu mente. La vida cristiana no es vivir cosas en la mente, es experiencia práctica. Pero ¿cómo puedo entonces conocer quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber quién es Jesús? ¿Cómo puedo cultivar el compañerismo con Él? Pues el propio Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dijo así: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Y para qué comerás de las hojas del árbol de la vida en el cielo? Para tener vida eterna. ¿Y de dónde viene esa vida eterna? No de la hoja, ni del agua, del trono, del propio Cristo. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo? Entonces, en esta tierra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Todo es simple en la vida cristiana. Toma la palabra de Dios, estúdiala. Vuelvo a repetir, yo encuentro gente que me dice: sí, pero pastor, es que yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. No tienes que cambiar de religión. La Biblia no es para cambiar de religión. Ah, no, pastor, no. Es para cambiar de vida, cambiar de vida. Y cuando cambias de vida, lógicamente que hay muchas cosas que cambian en tu vida, hasta la religión puede cambiar. Pero tu propósito no es el cambio de religión, es el cambio de vida. Yo encuentro gente desesperada, gente que quiere suicidarse, gente que no sabe qué hacer, gente perdida, gente destruida. Un día encontré en el Brasil una persona que había intentado suicidio. Mira, pobrecito. Pensaba que la vida no tenía sentido, que la vida había acabado para él, que Dios se había olvidado, que nada le daba resultado en la vida. Se arrojó del 7º piso. Era para morir. Y el pobre no muere. Se queda parapléjico para el resto de la vida. Es decir, ahora él desesperado dice: ahora ni matarme más puedo, porque ya no puede moverse. Es decir, ni el intento de morir le resultó, nada le resultaba a él. Y ahora tiene que depender de los otros, no puede moverse. Y en esas circunstancias le llega la palabra de Dios. Y en esas circunstancias acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Un hombre orgulloso, un hombre incrédulo, un hombre que nunca quiso escuchar la palabra de Dios, ahora en el dolor, en la incapacidad, no le resta otro camino sino entregarle el corazón al Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando entregó el corazón a Jesús? ¿Salió andando como un niño? No. Continúa parapléjico. Pero ahora su corazón está lleno de esperanza. Y ahora abre la boca para testificar del amor de Jesús. Ahora le dice a los incrédulos: ¿estás esperando llegar al estado en que yo estoy para entregarte a Jesús? Y con su testimonio trae decenas y decenas y decenas de personas para Cristo. Porque encuentra gente con 2 brazos, con 2 piernas, que no quieren vivir, que quieren morir, que están desesperados. Y él le dice así: mira,
Tú tienes brazos, tienes piernas, puedes andar. Yo no puedo andar, pero mira mis ojos. Mira las ganas de vivir que tengo. Mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero tú tienes todo, ¿y por qué te quejas? Te falta Jesús, entrégate a Jesús. Y las personas se entregan a Jesús. Oh querido, yo te digo una cosa, tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios tiene un plan tan bonito para tu vida. El otro día, una chica me dice, no tenía más de 22 años, pastor, no diga eso. No diga que Dios tiene un plan para mi vida. Porque cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un trágico accidente. Entonces mi abuela me crió. Cuando yo tenía 9 años de edad, mi abuela murió y me quedé sola en la vida. Una vecina de mi abuela agarró la casa de mi abuela y en compensación me crió. Pero cuando yo tenía 12 años de edad, una noche, el esposo de esa vecina entró a mi cuarto y me violó. Y tuve que huir. 12 años de edad. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer en la vida? Me violaron otra vez en la calle. Me volvieron a violar. Me violaron un montón de veces. La vida perdió sentido para mí. Hoy día, pastor, míreme, tengo 22 años. Parecía una señora de 50 años. Me dice, míreme, yo soy una mujer que vende su cuerpo por unos centavos en la calle. Usted sabe lo que significa estar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Hay que tener estómago, pastor. Y para eso aprendí a beber, porque es la única manera de anestesiarme para poder hacer lo que hago. Aprendí a usar drogas. Míreme, pastor, yo tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Usted viene esta noche y me dice, Dios tiene un plan lindo para tu vida. ¿Qué plan tiene Dios para mí? Querido, yo no sé, sabes que a veces la vida es injusta. No Dios, la vida es injusta. Las circunstancias de este mundo de pecado son injustas. Tal vez tu caso no sea como el caso de esta muchacha, pero la vida te ha golpeado. A veces la vida te ha golpeado tanto que tú dices, ¿por qué tengo que entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que hizo por mí? Pero yo te digo una cosa, entrégate a Jesús. Aunque no tengas capacidad de entender lo que ha pasado en tu vida, ve a Jesús. Tráele tu vida como estás. Pastor, es que usted no conoce mi historia. Jesús no me va a recibir. Claro que te va a recibir. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Él te llama, te llama. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él te rehaga. Deja que Él te dé un nuevo día, una nueva página en blanco. Por eso esta noche voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación es para ti, querido, querida. Yo no sé quién eres, pero que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer el Evangelio. Esta noche has venido aquí aceptando la invitación de un amigo, pero has venido. Pero esta noche has entendido que necesitas de Jesucristo en tu vida. Necesitas rendirte a Él. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas seguir escudriñando las Escrituras, porque de ahí viene la vida eterna. Y quieres decirle, Señor, te entrego mi corazón. ¿Sabes? Si quieres hacer eso, voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Aquí adelante, llenes todo este espacio, porque quiero esta noche hacer una oración especial para que Dios, la mano poderosa de Dios, toque tu vida. Así como el tema principal de Juan es el amor, así como el tema principal de Pablo es
la fe. Para Pedro el tema apasionante de toda su epístola es la esperanza. Solo que la esperanza para Pedro no es lo que nosotros a veces entendemos por esperanza. ¿Qué es esperanza para nosotros? Por ejemplo, le prometes comprar una bicicleta a tu hijo en Navidad y ahí el chiquito pues se queda con esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza qué? De la bicicleta. Espera la bicicleta, espera la bicicleta. ¿Y qué tal si faltando un mes para Navidad tú pierdes el empleo y se enferma tu esposa y gastas todo el dinero que tenías ahorrando ahí para la bicicleta con la enfermedad? Llega Navidad y no tienes para comprar y no puedes cumplir la promesa que has hecho. Quiere decir, para nosotros los seres humanos, esperanza es como que un deseo de ojalá que suceda. Quiera Dios que suceda. Pero para Pedro esperanza no es eso. En la Biblia la esperanza no es el deseo de que suceda. En la Biblia esperanza es la certidumbre de que va a suceder. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver por qué. Y mediante el cual, está hablando de Jesucristo, porque en el versículo 20, que fue nuestro tema ayer, se hablaba del cordero que había sido sacrificado, pero que ya estaba todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora comienza el texto, y mediante el cual, está hablando de ese cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo creéis en Dios. ¿Por qué dice mediante Jesucristo creéis en Dios? Vamos a seguir leyendo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperanza, recuérdate que esperanza para Pedro no es el deseo de que algo bueno suceda, es la certidumbre de lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando decimos nosotros, yo tengo la esperanza de que Cristo vuelva, no es que yo quisiera que Cristo vuelva, no, yo tengo la seguridad que va a volver. Esa es la esperanza cristiana, seguridad. Y cuando la palabra de Dios te dice, hijo, debes tener esperanza, está diciéndote, no te está diciendo, hijo, debes querer que pase, no, te está diciendo, debes tener la seguridad de que va a pasar. Y ahora aquí en este versículo, Pedro te da la razón y habla de la resurrección de Cristo, quien le resucitó de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo es la más grande prueba del amor de Dios, del poder de Dios. Porque un muerto está muerto, un muerto no resucita, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no hay nada que Dios te haya prometido que no se puede cumplir. Y tu esperanza tiene que estar alimentada en la prueba contundente de que Cristo resucitó. Entonces tu esperanza no es vana. Tu esperanza no está basada en la palabra de un ser humano. Tu esperanza está basada en una prueba concreta del poder de Dios, que es la resurrección de Cristo. Ahora vamos a leer el versículo para que entiendas mejor. Y mediante el cual, Jesucristo, creéis en Dios. ¿Por qué crees en Dios ahora mediante Jesucristo? Porque Jesucristo murió y resucitó. Y la muerte y la resurrección de Cristo te hace creer en lo que Dios te promete. Cree en Dios porque Cristo resucitó. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe y esperanza tienen que ser edificadas y construidas ¿en quién? En Dios. Y Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Su promesa es segura por ti. ¿Cuánta gente está herida fuera de la iglesia porque alguien no lo trató bien en la iglesia? Ahora,
y la guardan de verdad. La guardan de guardar. La guardan en la biblioteca, la guardan en el cajón. Y después dicen, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues está guardada. Sí, pero ahí dice guardar. No, pues, ese guardar, ahí viene el problema del idioma. El idioma. Porque para nosotros en español guardar es guardar en algún lugar, pero en el idioma en que fue escrito la Biblia, en los idiomas, en ambos idiomas, el hebreo y el griego, el guardar, aquí tenemos en el Nuevo Testamento, el obedecer a la palabra, el guardar la palabra, es más en el sentido de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y la palabra tiene un poder purificador extraordinario. Ahora te voy a dar un consejo, mira. El otro día una viejita me decía, pero pastor, yo leo la Biblia, no entiendo nada, pastor. Sigue leyendo. Pero ¿para qué si no entiendo nada? Sigue leyendo. Y te voy a contar una historia. Una viejita iba a la iglesia, era la única adventista en su casa. Los hijos no eran adventistas, los nietos, unos burlones de primera, se burlaban de la pobre viejita. Pero la llevaban todos los días, los sábados a la iglesia, la dejaban en la iglesia, a mediodía la recogían, venían a la casa para el almuerzo. Y los nietos burlones, especialmente uno de ellos, lo primero que le preguntaba, y abuela, ¿qué aprendiste? ¿Puedes contarnos algo de lo que has escuchado? Y la viejita no se acordaba de nada. Porque hay gente que estudia la palabra y 10 minutos después no se acuerda de nada. Hay gente que escucha un sermón y 10 minutos después no se acuerda de nada. Entonces la viejita le decía, pues hijito, no me acuerdo. Y el nieto burlón le decía, ¿y entonces para qué vas, abuela? Pierdes tiempo yendo. Y siempre, todos los sábados, a ver, abuela, cuenta qué has aprendido. No me acuerdo. ¿Y para qué vas, abuela? Nos das trabajo llevándote, trayendo y no aprendes nada. Y un día la viejita, iluminada por el Espíritu de Dios, claro, porque la palabra de Dios dice que cuando un burlón viene a burlarse de tu fe, el Espíritu colocará palabras en tu boca. Y el otro día yo estaba en una entrevista de televisión y la entrevistadora, medio atea, medio comunista, me hace una pregunta y no sé de dónde Dios me dio la respuesta. Y fue interesante que ella se quedó sin palabras, mirando para aquí, mirando para allá, y todos se dieron cuenta, cortaron inmediatamente el momento que estábamos entrevistando, porque Dios coloca palabras, y a esta viejita Dios le colocó la palabra. Y ellos, uno de los trabajos que hacían era que fabricaban carbón, entonces tenían canastas con las que cargaban el carbón, canastas llenas de hollín. Y la viejita le dijo, mira hijito, hazme un favor. ¿Qué cosa, abuela? Anda al riacho ahí abajito a unos 50 metros y tráeme agua en esta canasta. Y el nieto la miró, traer agua en una canasta. Pero el papá lo miró al muchacho y le dijo, ya ve. Y todos pensaban que la viejita ya se estaba volviendo, ya estaba con Alzheimer. Ya. Primero, va a la iglesia, vuelve, no se acuerda de nada. Ahora le pide al nieto que le traiga agua en una canasta. Pues él está loquita ya no sabe lo que pide. Pero el muchacho fue, llenó la canasta de agua y cuando volvió, pues ya llegó sin agua, porque en una canasta todo el agua se cayó en el camino. Llegó, ahí está. Hijito, pero no hay agua. Sí, pues abuela, pero es una canasta, ¿cómo va a traer agua? No, entonces ve otra vez. Y el papá lo miró, el muchacho se fue. Volvió, canasta vacía. La tercera vez la viejita le dice, una vez más, hijo. ¿Pero para qué, abuela? No tiene sentido. Por favor, hijo. Y el papá lo miró, el muchacho fue y trajo. Y volvió con la canasta vacía. Y entonces la viejita le dice, una cuarta vez. Ahí el muchacho dice, no, ya no te obedezco. 3 veces he ido, 3 veces he vuelto y 3 veces la canasta llega vacía. Y la viejita le dice, sí, hijo. 3 veces has ido, 3 veces has vuelto, la canasta llega vacía. Pero mira la canasta.
estaba como esas otras, llenas de hollín. Ahora mira la canasta, está limpiecita. No ha traído nada de agua, pero está limpia. Yo soy como la canasta. Yo voy a la iglesia, escucho, pero no me acuerdo nada. Pero por lo menos la palabra de Dios me purifica. Ahora, yo quiero darte un consejo. Cuando tú lees la Biblia y no la entiendes, porque muchos de ustedes están mirando este texto y dicen, pero ¿cómo que el pastor Bullón saca tanto mensaje de ahí? Yo ya he leído y no le encuentro nada. No te preocupes, tú sigue leyendo. ¿Pero para qué? Si no entiendo, sigue leyendo. Recuérdate de la canasta. No traes nada, no guardas nada, no entiendes nada, pero por lo menos te está purificando. Porque la palabra tiene poder purificador. Pero hay una cosa. No trates de leer un capítulo entero. Lee 2, 3 versículos. Y entonces piensa así, ¿qué es lo que Dios me quiere decir aquí? A ver, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Ah? No leas 2, 3, 4 capítulos solo por leer. Trata de entender qué es lo que Dios... Lee el versículo, trata de aplicar cómo este versículo responde a tu problema, al problema que estás viviendo en este momento. Porque tal vez el mismo versículo le dice una cosa a ella, le dice otra cosa a él, le dice otra cosa a él, de acuerdo al momento que están viviendo cada uno. Pero trata de masticar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es el pan que nosotros tenemos, el pan de Dios, el pan espiritual. Tenemos que alimentarnos. Si queremos tener salud espiritual, tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero hay que saber alimentarse. Porque los médicos, por ejemplo, hablando de la comida, dicen que nosotros tenemos que masticar 34 veces cada bocado de comida que llevamos a la boca, ¿no? Colocas la comida, 34 masticadas. 1, 2, 3. Yo no sé quién de ustedes mastica 34 veces cada bocado de comida. Yo por lo menos no tengo tanta paciencia así. Pero ¿por qué hay que masticar tanto? Esto es interesante. Porque tiene saliva. Sí, pastor. ¿Y para qué crees que tiene saliva? A ver, ¿para qué crees que Dios te ha dado saliva? ¿Para escupir a tu hermano? No. Dios te ha dado saliva y esa saliva tiene un propósito. Tiene varios propósitos, pero uno de los propósitos es que cuando tú vas masticando la comida, la saliva se va mezclando con la comida. Y cuando baja el bolo alimenticio a tu estómago, la comida mezclada con saliva, eso te ayuda en el proceso digestivo. Quiere decir, los que mastican bien tienen un sistema digestivo bien organizado. Y eso significa buena salud. Igualito es con la palabra de Dios. Hay algunos que dicen así, me he propuesto leer la Biblia 5 veces este año. Ay, no entienden nada solo por leer. No, querido, ¿cuál es el mérito de decir he leído la Biblia 5 veces? Lo mejor es, ¿has entendido la palabra? Entonces, coloca un bocado, un versículo y mastica. ¿Qué te estoy diciendo? Lee un versículo y haz lo que estoy haciendo. Medita, piensa, ¿qué te está diciendo a Dios aquí? Porque tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios habla contigo a través de su palabra. Entonces tienes que tratar de encontrar la respuesta para Dios aquí, de Dios para ti aquí. Si estás sin empleo y mañana tal vez vas a tener que presentarte para una entrevista, lee la palabra, lee un versículo y trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo en ese versículo para la aplicación de mañana. Si un muchacho se te declaró y tú no sabes si aceptarlo o no aceptarlo, y lee la palabra y deja que Dios te hable al corazón. Quiere decir, déjate guiar por la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la palabra. Ahora vamos al texto de nuevo.
y mediante el cual, Jesucristo, creéis en Dios. ¿Y por qué creéis en Dios? Por el poder de Jesucristo. ¿Y por qué poder? Porque murió y resucitó. Y si murió y resucitó, no hay más grande prueba de poder que la resurrección. Entonces tu esperanza ya no es el deseo de que algo suceda, es la certidumbre de que va a suceder. Porque quien te está dando eso, el fundamento de tu esperanza, es un Cristo que murió y resucitó. Habiendo tú ahora purificado tu alma, tu corazón, tu mente, por la obediencia, por el escudriñar de la palabra, por el investigar, por el leer la palabra, mediante el Espíritu. Ahora venimos a una parte interesante. Mediante el Espíritu. Ahora el Espíritu va a transformar tu vida. ¿Pero de qué manera? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que ya no toques batería. No, ¿para qué? Para que ya no comas carne. No. ¿Para qué? Para que ya no uses anillo. ¿Para qué? Para que ya no celebres Navidad. Hay muchos que les gustaría que dijera eso. Y andan predicando eso que no está escrito en la palabra. Por eso yo quiero predicarles la palabra. No lo que yo creo, no lo que yo imagino. La palabra. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer en tu vida? Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Dice para el amor fraternal? Les voy a enseñar a leer la palabra. ¿Qué dice? Para el amor fraternal, punto. Entonces, ¿qué dice? Pues porque hay amor fraternal y hay amor fraternal fingido. ¿Cuál es el amor fraternal fingido? Te encuentras con una persona, un hermano que ha venido hace tiempo, no lo veías, y le dices, oh, qué bonito estás. Y cuando sigue caminando le dice al otro, ¿estás viendo cómo estaba gorda, fea? Qué bonito estás. Amor fraternal fingido. Ahora dime, ¿no se ve eso en la iglesia todos los días? Pues la prueba de que has recibido el Espíritu a través de la palabra es que ahora vas a tener un amor fraternal auténtico. La más grande prueba de que esta iglesia es la iglesia del Espíritu debe ser que sea la iglesia del amor y que se amen los unos a los otros y que se acepten los unos a los otros. Oh, hermanos, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo quiero que sea, pero tengo que reconocer que tengo que aceptar al mundo como cada persona es, porque Dios tiene un jardín. Dios es un floricultor maravilloso. Hay tulipanes, hay San José, hay rosas, hay claveles, hay gladiolos, hay girasoles. Así es el jardín de Dios. Y es como un huerto también el jardín de Dios. Hay lechugas. ¿En cuánto tiempo la lechuga produce fruto? ¿Cuánto? 3 meses. Yo nunca fui agricultor, ya sé más que ustedes. En 3 meses ya puedes cosechar la lechuga. 3 meses. Y el plátano, ¿en cuánto tiempo? Desde que lo plantas hasta lo cosechas, ¿en cuánto tiempo? Año y medio. Y la naranja, 3 años. Pero tú sabes que hay un fruto que lleva 40 años para producir, y es la palmera. La palmera solo produce su primer fruto a los 40 años. Ahora tú sabes que en la iglesia de Dios, que es un pomar, que es un huerto, hay hermanos lechuga, que a los 3 meses de aceptar a Cristo ya están produciendo. Y hay hermanos plátano, que llevan 1 año para producir. Y hay hermanos naranja, que llevan 4 años.
Y hay unos hermanos Palmera que llevan 40 años. Pero Dios los ama a todos. Dios los ama a todos. Y el Espíritu quiere transformar. Pero la primera transformación que el Espíritu hace en la vida de un cristiano es darle amor fraternal no fingido. ¿Para qué? Para que unos a los otros se amen entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué van a amarse ahora de corazón puro? Porque han sido purificados. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Por la palabra. Por la palabra. Ahora tienen el corazón puro. Y ahora han sido renacidos, ya no de simiente corruptible, porque has nacido de simiente corruptible, la simiente de tu padre, de tu madre, que recibieron de los abuelos, que recibieron de los bisabuelos, que recibieron de los tatarabuelos. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo y te bautizas, ahí renaces, pero ya renaces no más de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh querido, Dios te ama, tú eres precioso para Dios. ¿Cómo Dios te ama? No tengas miedo de entregarte a Jesús. No esperes perfección absoluta mañana, entrégate a Jesús, porque hay mucha gente que dice, ay pastor, ¿cómo me entrego? Si yo todavía hago esto, yo todavía hago aquello. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue. Cuando tú estás lejos de Dios, pierdes todo. No solo pierdes el dinero, el empleo. A veces pierdes la dignidad, pierdes el respeto propio, pierdes los valores. Así fue con el hijo pródigo. Pero se dio cuenta de algo que tú también tienes que darte cuenta. Lejos de mi Padre, nunca voy a ser feliz. Y yo te digo esta noche, lejos de Dios, tú puedes hacer lo que quieras para renacer. Tú puedes hacer lo que quieras para purificar tu mente, purificar tus sentimientos. No vas a poder. Y cuando digo lejos de Dios, puedes hacer lo que quieras para renacer, no es solo para renacer espiritualmente, para renacer en la vida profesional, para renacer en la vida familiar, para renacer. Tu hogar está destruido, pues necesita un renacimiento. Pero ¿cómo va a renacer si estás lejos de Dios? Tú lejos de Dios puedes intentar lo que quieras, nunca va a suceder nada bueno. Por eso el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen algo que comer? Y yo aquí muriéndome de hambre, luchando. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese he pecado quiere decir, me he alejado de ti. Me levantaré e iré y le diré a mi padre. Y ahí, en ese momento, cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿sus problemas se resolvieron? ¿Sí o no? Piensa bien. Cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿ahí se acabaron sus problemas? No. Entonces, ¿cuándo se acabaron? Cuando se levantó y fue. No cuando dijo, me levantaré e iré. Tú sabes que en la vida cristiana hay muchos, dicen, sí, un día me entregaré, un día me entregaré. No, nada se va a resolver en tu problema, en tu vida. No es cuando un día. Si algo se va a resolver en tu vida, es cuando te levantes y vayas. Y ahora, él tenía que ir. ¿Y qué dijo? Voy a ir a mi padre, pero no puedo ir así, estoy todo sucio, porque él estaba inmundo. Recuérdate que él trabajaba en el chiquero de los puercos, y el excremento de los puercos estaba pegado a su ropa, olía a puerco. Y la barba grande, los cabellos desgreñados, sucios, los piojos cayéndole, ropa sucia, inmunda, un asqueroso. Él podría haber pensado, ¿cómo voy a volver a mi padre así? Él me va a botar, así no puedo. Yo primero tengo que bañarme,
Tengo que cortarme el cabello, cortarme las uñas. Tengo que echarme un poquito de perfume así, bien oloroso ya. Ahí voy, Él me va a recibir. ¿Eso es lo que la parábola dice? Pero sin embargo, muchos, a veces líderes de iglesia, al pobre pecador le dicen, mira, tienes que venir, pero tienes que cambiar de vida. Tienes que salir, tienes que dejar esas cosas, tienes que quitarte eso, no tienes que usar esto. Querido, deja que las personas vengan como están. Deja que vengan como el hijo pródigo. ¿Cómo vino el hijo pródigo? Así como estaba, oliendo a puerco, sucio, inmundo, los piojos cayéndoles, un asco. Y la palabra de Dios dice que el padre, desde que él se fue, se quedó en la terraza de la casa mirando al camino por donde se fue, porque tenía en su corazón la seguridad de que un día mi hijo va a volver y yo lo voy a esperar. Y de repente lo vio a la distancia. Y la palabra de Dios dice que él salió corriendo al encuentro de su hijo. Y cuando llegó cerca y sintió ese olor feo de puerco, los piojos y todo, llegó ahí, quiso abrazarlo. ¿Y qué dijo el padre? ¡Ay, qué asco! No lo puedo abrazar así. Y llamó a los obreros y les dijo, laven, bañen a mi hijo, cambien de lo de ropa, porque así no lo puedo abrazar. ¿Eso es lo que Dios dijo? No. Lo abrazó. Ahora hay una cosa interesante que ustedes no saben. Vino el padre y lo cubrió con su túnica, lo abrazó. ¿Saben por qué lo abrazó? Porque eso refleja la cultura de aquellos días. En aquellos días, en el pueblo donde se contó esta historia, el peor delito que un hombre podía cometer es pedirle la herencia al papá cuando estaba vivo. Y la pena para el que le pidiera la herencia al papá cuando estaba vivo era la muerte por apedreamiento. Por lo tanto, cuando la sociedad, el pueblo, notase que el hijo pródigo, que le había pedido al papá la herencia cuando estaba vivo y había malgastado, cuando estuviera volviendo, el pueblo lo iba a matar a pedradas, lo iba a apedrear. Por eso el padre salió corriendo y lo abrazó, como diciendo, si tienen que matar, mátenme a mí, pero no maten a mi hijo. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que Dios te ama y que Dios te recibe como estás y como eres. No le hagas promesas. Yo estaba predicando en una ciudad del interior de Minas Gerais, allá en Brasil. Cuando yo estaba sentado aquí en la primera fila esperando ya el momento de predicar, cuando sentí que afuera habían gritos horribles, palabras feas. Una mujer hablaba en voz alta y le pregunté a alguien, ¿qué pasa allá atrás? Y me dijeron, no, es que una señora quería entrar y el diácono no la dejó. Y la historia es interesante porque como yo estaba llegando a predicar esa tarde a esa ciudad, los hermanos prepararon unos volantes, unos papeles, ¿no? Y distribuyeron en toda la ciudad, y en esos papelitos decía, si tu vida está destruida, si estás acabado, si estás perdido, si sientes que no vales nada, ven esta noche a esta dirección y verás que hay esperanza para ti. Y sabe que esos volantes fueron distribuidos en toda la ciudad y llegaron al barrio rojo de la ciudad donde estaban los prostíbulos. Y ese volante llegó a las manos de una de esas mujeres. Y cuando ella leyó, si tu vida está perdida, si estás acabada, si sientes que ya no puedes nada, que no sirves para nada, ven a esta dirección y verás que hay esperanza. Su rostro se iluminó. Ella se sentía perdida, acabada, destruida. Dijo, yo voy, pero ya no había tiempo, porque la reunión era a las 7:30 de la noche. Cuando ella recibió era 6:30. Y entonces vino, así como estaba. Y ella, para pararse en las calles ahí a traer hombres, pues se vestía de una manera completamente
provocativa, una ropa pegada al cuerpo, una falda bien arriba de las rodillas, en fin, para llamar gente, ¿no? Y no tenía tiempo de irse a la casa, cambiar de ropa, nada, se vino como estaba. Y cuando estaba entrando, un hermano la paró allá. Le dice, usted no puede entrar así. Y ella venía con el volante en la mano y todavía los hermanos habían colocado invitación personal. Y ella dice, pero yo he recibido esta invitación personal. Y el hermano le dice, amor fingido. Ahí está el amor fingido. Con un amor fingido. Sí, querida, pero eres bienvenida, pero no vestida de esa manera así. ¿Pero por qué no puedo entrar? Porque todos los hermanos te van a mirar. Pero es que yo no tengo tiempo para ir a mi casa. Yo vivo lejos, en la periferia de la ciudad. Yo he recibido esta invitación. Yo soy esta persona. Yo necesito esperanza. Y el otro con amor fingido. Sí, pero esta es la casa de Dios. A la casa de Dios tienes que entrar con respeto. No, yo voy a entrar. No vas a entrar. Voy a entrar. No vas a entrar. Y entonces, pues, esa pobre muchacha que había crecido en ese ambiente y vivido ahí, pues, le dijo 4 cosas bonitas al anciano de iglesia, ¿no? Lo mandó a pasear a la estratosfera. Y eso es lo que yo escuché. Y cuando salí, le dije, ¿dónde está ella? No, ya se está yendo ella. Entonces yo fui corriendo y a mitad de la calle la alcancé. Y cuando llegué cerca de ella estaba yéndose, pero llorando. Le dijo, mire, por favor, vuelve. No, no quiero. Por favor, vuelve. ¿Quién va a predicar esta noche? Soy yo. No quiero. Por favor. Vas a entrar conmigo. Nadie te va a impedir. No, no quiero. Gracias. No quiero. Y se fue. Y esa noche yo me levanté para predicar. Ahí estaban los hermanos todos bien vestiditos, maravillosos, listos para irse al cielo. Porque así somos, querido. Y pensamos que estamos defendiendo a Dios. Oh, estamos vigilando la casa de Dios. Porque a la casa de Dios no se puede entrar de esa manera. Sabes que mi corazón dolía. Yo quería predicar. Porque tal vez Dios me llevó a esa ciudad solo por causa de esa pobre mujer. Y no la dejaron entrar a la casa de Dios. Por eso es que Pedro dice que cuando aceptas la palabra te purifica. Y entonces ya tu amor es auténtico. Porque has renacido en Cristo. Y esta noche yo te voy a hacer una invitación para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador, para que le digas a Jesús que quieres seguir estudiando la palabra, que quieres conocer más el Evangelio. Esta invitación no es para todos los miembros de la iglesia bautizados. Ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante. Esta invitación es para ti, que estás conociendo a Jesús, estás conociendo la palabra, quieres conocer más, estudiar más la Biblia. Y esta noche quieres decirle, Señor Jesús, gracias porque me aceptas como soy. Pero no me aceptas como soy para continuar siendo como soy. Me aceptas, pero para transformarme. Y yo quiero ser transformado, Señor.
Hola, mi amigo querido, qué alegría podemos estar nuevamente juntos para estudiar la lección número 10 para el 9 de marzo del año 2024. Si te das cuenta, ya está terminando el trimestre. Y quiero decirte que a partir del próximo trimestre, antes de presentar el comentario, voy a usar unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta. Llegan a la página muchas preguntas, gente que tiene inquietudes en el área familiar, en el área profesional, personal, existencial, en el área de la vida cristiana, luchas, dificultades, y algunos tienen inquietudes teológicas, de doctrina. Bueno, yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de poder responder todas las preguntas, pero quiero separar en cada comentario, a partir del próximo trimestre, unos 4 o 5 minutos, para responder una pregunta por semana. Así que si tienes alguna inquietud, envía tu pregunta a la página. Yo voy a seleccionar una, solamente una, la más general, la que puedes beneficiar a la mayoría de las personas. Te agradezco por eso desde ahora. Nuevamente te agradezco por la fe, la confianza que tú tienes de enviar tus pedidos de oración. Muchísimas gracias a los que mandan saludos, siempre me desean una feliz semana. Quiero que tú sepas que eres importante en medio de la multitud. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás. Escriben de tantos países, de tantos lugares, pero tú eres importante a los ojos de Dios. Y yo siempre menciono el hecho de que has registrado un pedido en la página, en mis oraciones a Dios para que Él extienda su mano y te bendiga. Vamos a la lección de esta semana bajo el título de Lecciones del pasado. Y el propósito de la lección es enseñarnos que hay algunos salmos en la Biblia que son salmos históricos. Presentan la historia de Israel, la historia de cómo Dios en el pasado cuidó de su pueblo, protegió a su pueblo. Cuando no tenían agua, les dio agua. Cuando no tenían pan, les envió maná. Dios siempre protegiendo al pueblo, y el pueblo siempre rebelde, terco, desobediente, andando en sus caminos, haciendo su voluntad. Y ni por eso Dios los abandonó, Dios se olvidó de ellos. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nada en la vida, un pequeño grano de arena en la inmensidad de la playa. Somos eso. Entonces, cuando fallamos, cuando caemos, Dios podría decir, bueno, ¿qué me voy a preocupar tanto? Ya cayó, ya pues que se pierda. Tengo tantos millones y millones de personas para cuidar que no voy a preocuparme por esta persona. Pero Dios no hace eso. Tú para Dios eres como si fueses la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama, se preocupa por ti, conoce tu nombre, tu dirección, la casa donde vives, las luchas que tú enfrentas. Y en este salmo vamos a aprender una lección básica, cómo mirar al pasado y sacar lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. El primer subtítulo de esta semana es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Vamos a estudiar en realidad el Salmo 78. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un salmo histórico, pero es un salmo histórico y didáctico. Inclusive al comienzo del salmo, si tú abres la Biblia vas a leer ahí, dice Masquil de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf es el autor del Salmo 73, un sacerdote, músico. ¿Y qué quiere decir masquil? Enseñanza de Asaf. O sea, este es un salmo didáctico. Tú lees en este salmo y aprendes lecciones de manera interesante. Hay 13 salmos, entre los 150, 13 que son masquiles, o sea, son salmos didácticos. Claro que tú puedes aprender lecciones de todos los salmos de los 150, pero estos 13 tienen como objetivo principal la enseñanza, llevarte a mirar al pasado para aprender lecciones del pasado. Inclusive en esta semana vamos a estudiar algunos de esos salmos. Vamos a leer Salmo 78, versículo 2. Mira lo que dice. Abriré mi boca en proverbios. Esa palabra proverbios
en el idioma original hebreo es bemasal, que puede ser traducido como proverbios o como parábolas. Entonces, este salmo dice así: abriré mi boca en proverbios, en salmos, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proféticamente, el salmista aquí estaba anunciando la manera como el Señor Jesús enseñaría, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que había venido a enseñar en parábolas, las parábolas. El Señor Jesús tomaba una figura o contaba una historia, relataba algo, pero con el propósito didáctico de enseñar, para que las personas pensasen en lo que Él estaba diciendo y aprendiesen las lecciones. Bueno, este Salmo 78 es un salmo histórico, como te digo. Entre los versículos 9 al 54, por ejemplo, se habla del Éxodo. Se cuenta la historia del Éxodo, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees los versículos 55 al 64, tú encontrarás ahí la historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto y finalmente cómo lo estableció en victoria en la tierra de Canaán. Y si tú lees de los versículos 65 al 72, verás ya la parte histórica de la época de David, cómo Dios cuidó de su pueblo en la época de David. Por lo tanto, cuando tú leas el Salmo 78, aprende una cosa. Ese salmo habla de cómo Dios cuidó, Dios protegió, Dios se preocupó por su pueblo, pero al mismo tiempo relata cómo el pueblo fue indiferente con Dios, cómo el pueblo fue desobediente con Dios. Y Dios no lo abandonó. El Dios de misericordia siempre les dio una segunda oportunidad. Ese es el Dios maravilloso que tú tienes. Por eso, querido, cuando la vida te golpea, cuando caes, por más que la culpa haya sido tuya, por más que tú hayas errado, sabiendo lo que estabas haciendo, pero ahora estás herido, caído, sangrando en el suelo, no te desesperes. Dios es el Dios no de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la tercera, la cuarta, la quinta, de la milésima oportunidad. Lo que más Dios quiere es salvarte. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue adelante. Vamos ahora a la segunda parte, recordar la historia y alabar a Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo de David. ¿Por qué digo que este Salmo 105 es de David? Cuando tú abres la Biblia y lees Salmo 105 no vas a ver a David como el autor. ¿Pero por qué digo que David es el autor? ¿Sabes por qué? Porque este salmo usa las mismas palabras que están registradas en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 22. Las mismas palabras de Crónicas están aquí en el Salmo 105. Y si tú lees el libro de Crónicas, vas a ver que esas palabras en Crónicas las escribió David cantando por ocasión del traslado del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado rey, decidió traer el arca para Jerusalén. Buscó 30,000 soldados, fueron a la casa de Abinadab y mientras llevaban el arca, trasladaban el arca para Jerusalén, iban cantando las palabras de este salmo. Por eso decimos que el autor de este salmo es David. Hay un parecido entre este Salmo 105 y el Salmo 78 que vimos anteriormente. Pero en ambos se cuentan los prodigios de Dios, el amor de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo. Solo que en el 78 se menciona la desobediencia, la terquedad, la malcriadez del pueblo de Israel. Ya en el 105 no. Solo se habla del amor protector de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 105, versículos 5 y 6. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Es interesante.
David empieza diciendo, acordaos, acuérdate. Tú solo te puedes acordar de lo que pasó. O sea, David está llevando la atención del pueblo al pasado. ¿Y de qué va a hablar aquí? De las maravillas de Dios, del amor, de cómo Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y menciona en este salmo a David, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Menciona a Abraham, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham de que sería fiel a él. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas serás una bendición. Y aquellos que te bendijeren, yo los bendeciré. Ese pacto Dios cumplió con Abraham. Dios renovó ese pacto para Jacob, para Isaac. Dios a lo largo de la historia siempre ha estado renovando su pacto, recordándole al pueblo que nada tiene que temer con relación al futuro, a menos que se olvide de lo que pasó en la historia. Oh querido, Dios te ama. Cuando a veces tú estás triste porque has fallado, porque has hecho algo que no deberías hacer, arrodíllate y conversa con Dios. Usa las palabras de este salmo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de su desobediencia, como Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo obediente. Inclusive ese pueblo obediente muchas veces falló, pero Dios nunca lo abandonó. Siempre los acompañó hasta entrar a la tierra prometida, donde Dios continuó renovando su pacto, cuidando y protegiendo a su pueblo. Debemos mirar al pasado, querido, pero no para atormentarnos, no para desesperarnos, no para autocastigarnos o mucha gente hasta suicidarse. No. Debemos mirar al pasado y es verdad, tal vez no tenemos nada de que enorgullecernos, errores, pero ¿qué importa? Ahí está la oportunidad de Dios. Un día una persona me dijo, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Pero querido, con todo el cariño, con todo el respeto que tú mereces, yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Tú no sufriste. A ti no te hicieron sangrar, a ti no te echaron latigazos, a ti no te colocaron una corona de espinas en la frente, no se burlaron de ti, no te ridicularizaron. A ti no te clavaron en una cruz. Si alguien tendría el derecho de decir, yo no te perdono, es el Señor Jesucristo. Pero Él te dice, hijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, tú no puedes tener el derecho o darte el lujo de querer tener el derecho de decir, no me perdono. Dios te perdona. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, a no ser reconocer que has pecado, que has caído, pedir a Dios, suplicar su gracia misericordiosa, y entonces Él viene con su blanco manto de justicia y te cubre. Y ahora el cielo te mira no como lo que eres, como lo que has hecho, sino vestido de la vestidura blanca, inmaculada del Señor Jesucristo. Qué cosa bonita. Vamos a la tercera parte. Aquí vamos a estudiar el Salmo 106. Recordar la historia y arrepentirse. Este Salmo 106 es una confesión del pueblo, de su pecado. El salmista ora a Dios, pide perdón, pero en nombre del pueblo. Todo el pueblo, querido, el sábado se reúne en la iglesia para pedir perdón a Dios, para humillarse delante de Dios. Tal vez la persona que ora por la gracia de Dios se ha mantenido fiel durante la semana, no ha caído, no ha resbalado. Pero en la multitud, en la iglesia, hay personas que han caído. Entonces, cuando tú vas al frente y dices, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, si hemos ido a un lugar que no deberíamos haber ido, si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, no es porque la persona que está orando hizo o no hizo, sino que está orando en nombre del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los otros miembros que están ahí, muchos de ellos sufriendo porque han sido heridos por los dardos del enemigo.
Voy a leer solo los versículos 6 y 7 del Salmo 106. Mira lo que dice el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿por qué aquí, en la época de los salmos ya, el pueblo o el salmista en nombre del pueblo está pidiéndole a Dios perdón, confesando sus pecados, pero no sus pecados de esta semana, sino los pecados de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, aquella gente que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo? Ahora el salmista dice, Señor, pecamos. Él no había estado en el grupo de los rebeldes que atravesaron el Mar Rojo y después se rebelaron contra Dios, pero él vuelve sus ojos al pasado y dice, Señor, pecamos. ¿Por qué? Querido, porque aquí está el asunto. Muchas veces nosotros leemos la historia de hombres malos, de mujeres impiadosas que han cometido errores en la Biblia. Por ejemplo, un Caín, el propio Adán. El otro día una persona me dijo, ¿qué culpa tengo yo, pastor, de estar sufriendo por la culpa de Adán? Si yo hubiera comido el fruto, está bien, yo acepto mi castigo, pero ¿qué hice yo? Adán fue el desobediente y yo tengo que pagar las consecuencias. Oh, querido, es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, habríamos hecho las mismas cosas. Si nosotros hubiéramos estado en el desierto con el pueblo de Israel, habríamos reclamado, habríamos hecho las mismas tonterías que el pueblo hizo. Es por eso que en el tiempo de los salmistas, el salmista dice, Señor, pecamos, y se refiere a los pecados del pasado. Porque de una o de otra forma, todos los pecados del pasado nosotros los repetimos en nuestro día a día. Somos traidores, somos mentirosos, somos crueles, somos rebeldes, somos ingratos, las mismas cosas. Los mismos pecados con otra ropa, pero los mismos pecados al final de cuentas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos a estudiar el Salmo 80. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó, la plantó de nuevo en la tierra prometida. Pero por su desobediencia, porque Dios siempre fue fiel al pacto. Todos los salmos que hemos leído hasta aquí hoy, esta semana, hablan de la fidelidad de Dios a través de los años, del cuidado protector de Dios, pero es el pueblo el que se rebela. Es el pueblo el que abandona a Dios, el que se aparta de Dios. Y cuando tú te apartas del territorio de la vida que es Dios, pues entras en el territorio de la muerte. Es una cosa normal, lógica, natural. No es que Dios te castiga. Los escritores bíblicos muchas veces usan la expresión, Dios, me estás castigando, Dios no le está haciendo nada. El ser humano se separa de Dios, entra en el territorio de la desgracia, la tragedia, de la muerte. Y cuando sufre las consecuencias del pecado, lo primero que hace, Dios, me estás castigando. No, Señor, yo estoy sufriendo los resultados de mi desobediencia, del haberme apartado de Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba ya en la tierra prometida y debería disfrutar de paz si respetase los principios del pacto, pero no respetó, se quedó como una vida abandonada. Y entonces leo el Salmo 80, versículos 12 y 13. Dice así, ¿por qué derribaste sus cercas? Está hablando de la viña de Israel, del pueblo de Israel que está simbolizado por la viña. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. ¿A qué se está refiriendo David? Es que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía el enemigo y como lo encontraba al pueblo sin protección, pues abusaba del pueblo, explotaba. Recuérdate en la época de Sansón. Dios levantó a Sansón porque el pueblo filisteo venía, el pueblo de Israel plantaba, cosechaba. Cuando ya estaba la cosecha lista, venían los filisteos, se llevaban todo. Y aquí
el salmista usa la figura, todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Ese era el pueblo de Israel, en la tierra prometida, donde debería disfrutar de las bendiciones de Dios. Estaba sufriendo a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que salía del territorio de la bendición, pues entraban naturalmente al territorio de la maldición. El estudio es largo. Revisa tu lección, estudia, lee los salmos, medita, reflexiona. Pero vamos a terminar hablando de la supremacía del Señor en la historia. Y aquí vamos a leer unos versículos del Salmo 135. Dios aquí convoca a alabar a su pueblo, a alabar a Dios, al reconocer cómo Dios lo ha protegido en el pasado. Este Salmo 135 es característico. ¿Sabes por qué? Porque usa muchos versículos del Antiguo Testamento, no solo de otros salmos, sino también algunos versículos por ejemplo, del libro de Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, 2 versículos del libro de Éxodos. O sea, los escritores bíblicos miraban, eran lectores, estudiosos del Torá que tenían, de los libros bíblicos que tenían, y usaban muchas veces eso para escribir sus salmos. Vamos a leer el Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen, y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 135? Ahora, si Dios te protegió en el pasado, te cuidó, si te tomó de la mano como un niño, si te trajo, si te arrancó de la tierra de pecado de Egipto y te trasplantó para una tierra nueva, para una vida nueva, pues aprende a caminar con Dios, no te apartes de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel en la tierra prometida se contagia de la filosofía, de la religión de las naciones paganas y empieza a fabricar ídolos de madera que no oyen, que no ven. Y entonces el salmista dice, los que fabrican esos ídolos son como los propios ídolos, que no ven, no hablan, no hacen, no sirven para nada, no tienen sentido en la vida. Oh, querido, no te fabriques pequeños dioses. Hoy día muchas veces nos fabricamos dioses a través de filosofías existencialistas, buscando momentos de placer. El propio Internet hoy día puede transformarse en un pequeño Dios al que adoras sin darte cuenta. ¿Qué aprendemos? Mira el pasado, mira el dolor, mira las lágrimas de la gente del pasado. Y no digas, yo no haría la misma cosa. Lo harías porque lo haces, yo, tú, lo hacemos todos los días. Pero debemos mirar al pasado para evitar cometer hoy día los errores. Si ellos sufrieron, ¿para qué vamos a continuar sufriendo nosotros? Acepta el amor de Dios y acepta las lecciones que Dios quiere enseñarte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.